En el presente video, muestro cómo Zunzunegui miente, distorsiona, manipula, omite y, en muchos casos, se muestra ignorante de la historia, adentrándonos además en su pretendido psicoanálisis con fines terapéuticos, mera autoayuda disfrazada de análisis histórico, demostrando que no tiene el menor empacho en mentir, siempre y cuando pueda sustentar sus tesis. Sin más, analicemos algunas de las muchas mentiras y errores de su libro Al día siguiente de la conquista. El análisis se divide en 4 partes. En primer lugar, señalo estrictamente sus mentiras y errores. En segunda instancia, su retórica de desprecio hacia las sociedades mesoamericanas. En tercer lugar, sus hipótesis sin sustento. Y por último, realiza una crítica a su obra desde una perspectiva teórico-historiográfica. En el capítulo 3 de su obra, Zunzunegui afirma que, antes de morir, en 1504, la reina Isabel hizo una declaración que más que orden era un deseo. Cásense españoles con indias e indios con españolas. Zunzunegui cita puntualmente lo siguiente: cásense españoles con indias e indios con españolas. Por desgracia, como en la mayor parte de su obra, nunca cita la fuente, por lo que solo nos queda inferir dónde pudo haber obtenido tal información. Lo más natural es que haga alusión al testamento de Isabel de Castilla, fechado el 12 de octubre de 1504, posteriormente modificado por el codicilio del 23 de noviembre de ese mismo año. Pero en ninguno de los 2 documentos aparece tal información. La frase proviene de un documento fechado el 29 de marzo de 1503, donde la reina envió instrucciones a Nicolás de Obando, explicitando que procuren cómo los dichos indios se casen con sus mujeres, en haz de la Sancta Madre Iglesia, y que asimismo procure que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias, y las mujeres cristianas con algunos indios. Y podrán decir, pero la idea es la misma. No obstante, si estoy puntualizando información mediante una cita, y esta no aparece en los documentos referenciados, naturalmente estoy o mintiendo, o inventando, o demostrando que no he leído esos documentos. En ese mismo párrafo, vuelve a incurrir en algo similar, señalando que en las leyes de Burgos de 1512 se estableció con claridad absoluta: se prohíbe la esclavitud de los habitantes de América. De nueva cuenta, Zunzunegui da muestras de no haber siquiera hojeado el documento. Los invito a leer las ordenanzas de Burgos, para que vislumbren por cuenta propia que no existe dentro del texto esa pretendida prohibición de la esclavitud. En realidad, se trató de un cuerpo normativo que reguló el trabajo indígena, la encomienda y repartimientos. Incluso da algunas directrices para los indios ya esclavizados. Después, pasa a mentir descaradamente. Pero 100 años después de la independencia, en un México de 14 millones de habitantes, saliendo de una revolución, la población indígena era del 10%, y sus lenguas se estaban perdiendo. ¿Cuándo ocurrió la gran masacre cultural contra las culturas mesoamericanas? En el México independiente. Allí está la realidad, siendo aplastada por las narrativas. Para contrastar su información, tenemos el censo de 1921, disponible en la página del INEGI. El censo puntualiza que el 29% de la población en México es indígena. Altera la cifra en casi 2.7 millones, pero se queja de las exageraciones de Bartolomé de las Casas. Y con el propio Bartolomé podemos seguir concatenando esta sarta de mentiras. Señala Zunzunegui que Guillermo de Orange-Nassau, 1533-1584, exageró más todavía los datos de la brevísima, pero el toque dramático se lo dio con la inteligencia artificial de aquella época. Contrató ilustradores para agregar grabados de todo tipo de masacres, totalmente alejados de la realidad. La primera edición en latín es del año 1598, 14 años después de la muerte de Guillermo de Orange. Hombre previsorio, la dejó pagada con muchísima anticipación. La edición en neerlandés de 1578 no contiene grabados, y no hay ninguna evidencia de que haya sido financiada por Orange. Los grabados, en realidad, estaban planeados para ser incluidos en la edición francesa de 1582, y fueron realizados por Jos van Binge, y posteriormente aprovechados por Theodore de Brie para la edición del 98. Simplemente demuestra que no revisa ni por error las fuentes primarias a las que alude. Son ese tipo de hipótesis, que en su caso, más bien se trata de tesis, porque no las pone en duda, las que resultan peligrosas. Decir que Orange pagó por la brevísima en latín no tiene ningún sustento o fundamento. Y es que la obra es una cadena de error tras error tras error tras error, cuando no miente, y se le podría exculpar por ignorancia. Pero es más que evidente que manipula la narrativa a su antojo. Por ejemplo, lo siguiente. Moctezuma permite, incluso,
poner una cruz y un pendón de Guadalupe en la cima del Templo Mayor, pero sin quitar a sus propios dioses. Discuten del sacrificio humano y no llegan a nada. Cortés le dice que venera a falsos ídolos, y el tlatoani se ofende y se levanta. La virgen que trajeron los españoles consigo, según refiere la fuente más cercana, que es Fray Luis Cisneros, 100 años después de la conquista de Tenochtitlan, fue la Virgen de los Remedios, no la de Guadalupe, la española, escribió el fraile mercedario. Dicen, pues, que trujo esta santa imagen un soldado de los que vinieron con el Marqués del Valle a la conquista. Quien haya sido este soldado, y como se llamase, no dicen. Y si se puede conjeturar de otras cosas, pudo ser que fuese Juan Rodríguez de Villafuerte, a quien dicen, como diré después, que cometió el Marqués del Valle el poner esta santa imagen en el templo. Naturalmente, Zunzunegui intenta generar un vínculo entre el guadalupanismo mexicano y la Virgen española, mintiendo abiertamente, cuando prácticamente todos los estudios sobre el tema hablan de la Virgen de los Remedios, a la que incluso, durante el periodo, se le llegó a llamar como la Conquistadora. De igual forma, una de las tesis centrales de su libro, si no es que la central, flaquea por todos lados, es decir, puntualizar que no hubo conquista, y que tal narrativa surgió hasta el siglo XX. Pero, ¿qué hay de cierto en lo anterior? La idea de conquista, desde una perspectiva historiográfica, se puede retrotraer hasta Alfredo Chavero, y la obra México a través de los siglos, en 1884. Justamente, el primer tomo lleva por nombre Historia Antigua y de la Conquista. Todavía más hacia atrás, en 1843, la historiografía anglosajona contribuyó a tal idea. Prescott tituló su obra The Conquest of Mexico. El propio movimiento independista, en su segunda fase, es decir, con Morelos al mando, usó como herramienta retórica la conquista de México. Genios de Moctezuma, Cacama, Cuatimotzin, Xicoténcatl y Calzontzin, celebrad en torno de esta augusta asamblea, y como celebráis el mitote en que fuisteis acometidos por la pérfida espada de Alvarado, vuestros ilustres hijos se han congregado para vengar vuestros ultrajes y librarse de las garras de la tiranía y fanatismo que los iba a sorber para siempre. Al 12 de agosto de 1521 sucedió el 14 de septiembre de 1813. En aquel se apretaron las cadenas de nuestra servidumbre, en México Tenochtitlan. En este se rompen para siempre. Como señala Javier Fernández Sebastián, de lo que se trata es de recobrar dicha independencia, restableciendo el imperio mexicano. Así entendida, la independencia ponía fin a 3 siglos de despotismo, y venía a ser el reverso de la conquista. No, la idea de esa conquista impositiva y violenta no surgió en el siglo XX. En ese mismo año, y profundamente enraizado en el patriotismo criollo, Fray Servando Teresa de Mier, en su historia de la Revolución de Nueva España, como señaló Enrique Florescano, efectuó una virulenta crítica de la conquista y del dominio español que transformó los 3 siglos de virreinato en la época negra de la historia mexicana. En los albores del siglo XIX, el sentimiento antihispánico es uno de los ejes en que se sustenta el discurso nacionalista mexicano. Posteriormente, dando paso a un discurso antiyanqui, antifrancés, etc. El nacionalismo es, en muchas ocasiones, sumamente pragmático. Podríamos aducir, de igual forma, a autores del periodo virreinal, como Antonio de Solís, que en el siglo XVII vislumbraban una conquista, por supuesto, con tintes gloriosos, por parte de los españoles sobre los indígenas, a los que libraban de sus gentilidades, de sus idolatrías, es decir, de las garras del demonio. Cronistas como Juan de Grijalva, Oviedo y muchos más, no solo vislumbraron una conquista militar, sino espiritual. Clásico resulta el texto de Robert Ricard, La conquista espiritual de México. Negar la conquista sería de igual forma negar desde la autorreferencialidad, el sentimiento del que eran partícipes los propios conquistadores, que se asumían así, es decir, como conquistadores, fuesen indígenas o españoles. Dentro de lo anterior, hay además una problemática puntual, y que se ahondará con mayor profundidad en la última parte del video. La descalificación inmediata a cualquier punto de vista contrario al del autor. Para Zunzunegui, la conquista debe ser celebrada como fin de un siglo de sometimiento y violencia. Lo contrario implica falta de salud mental. Lo anterior resulta irónico, dado que la contraportada promete contar la historia, sin odios ni rabia, pero buena parte del libro emplea justamente el registro de desprecio y descalificación emocional que dice estar corrigiendo, solo que proyectado hacia quien piensa distinto. Señalo a continuación una miscelánea de errores, puesto que me resultaría imposible mostrar todos los equívocos
que encontré en su libro. Señala que el Papa, Pío IV, legitimó la boda espuria de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. El Papa Pío IV ni siquiera había nacido para ese entonces, y no fue convertido en Papa sino hasta 1559. Quien legitimó la unión fue Sixto IV, con la bula de Simancas. Dice que Pánfilo de Narváez arribó en 1519, cuando es más que sabido que llegó en 1520. En sus notas señala que el término mesoamericano es decimonónico. El término fue acuñado por Paul Kirchhoff en el siglo XX. También afirma que en el Calpulli, la escuela de los plebeyos, se enseñaba artes y oficios, construcción, historia desde luego. Confunde el Telpochcali, la escuela designada a los plebeyos, con el Calpulli, una unidad administrativo-territorial. Menciona que la imprenta se estableció en la Nueva España en 1536, cuando no fue sino hasta 1539. De igual forma, dice que el primer hospital de América fue fundado por Hernán Cortés en 1524, cuando es más que sabido que el primer hospital de América fue el de San Nicolás de Bari en La Española. Por otro lado, habría que puntualizar que el libro es una diatriba hacia los pueblos mesoamericanos. Constantemente enuncia juicios de valor, califica moralmente sus acciones y las repudia. Hay un discurso de menosprecio hacia las sociedades mesoamericanas, con particular hincapié en los mexicas, a quienes nombra con los siguientes epítetos: tribu sanguinaria, opresor más sanguinario, tribu nómada y salvaje, oscura y sanguinaria opresión. A la totalidad de los mayas que habitaban al momento de contacto, los cataloga como pueblos en una tremenda regresión a la barbarie, que vivían en constante persecución y guerra, y que, sí, se devoraban los unos a los otros, ya no como ritual religioso, sino como medio de subsistencia. Mismo discurso que planteó en una entrevista, considerando a Apocalipto como muestra de ese retroceso al barbarismo. Palabras de Zunzunegui. No gustó. A ver, Apocalipto no gustó en México porque está bien hecha. Básicamente, es decir, bueno, sí. A Mel Gibson uno le podrá criticar muchas cosas, pero como cineasta es un perfeccionista neurótico. O sea, más este tema de, pues si es la pasión de Cristo que es en arameo, pues si es Apocalipto que es en maya. Brutal. Resulta preocupante que cuando el entrevistador usó Apocalipto para explicar, entender un periodo histórico, Zunzunegui no haya matizado, siquiera un poco, que se trata de una cinta, y no solo eso, sino que afirmó categóricamente que está bien hecha. Si bien se puede alabar desde el aspecto técnico, o el no haber sido filmada en inglés, desde su estreno, la cinta fue vista más como un pastiche del mundo mesoamericano. Mayistas como David Friedel señalaron que Apocalipto es una obra violentamente grotesca y surreal, hecha con devoción al detalle, pero con desdén a la coherencia histórica. Y es aquí cuando se funde el discurso de su libro con su análisis histórico de Apocalipto. Escuchen con atención. Ves a un ser humano desesperado que lo van persiguiendo todo el tiempo, literal, para comérselo. O sea, llegamos, te describe Mel Gibson, un estadio cultural de un retroceso absoluto en el que los mayas que han sobrevivido al colapso de su mundo, que ocurrió 300 años antes de que llegaran los españoles, ya están en ese estadio de perseguirse los unos a los otros, y es la ley del más fuerte. Por eso me encanta que Apocalipto termine cuando este hombre llega desesperado a la playa y ves una carabela española. Valorando la cinta, no desde el aspecto técnico o cinematográfico, sino como discurso moral, donde la llegada de los españoles es vista desde el providencialismo. Su ya de por sí sesgada narrativa histórica adquiere tintes teleológicos, adoptando discursos absolutamente ideologizados, y lo ha mostrado abiertamente en otras pláticas. Quiso Dios que existiera México y quizás por eso mandó a España. Quiso Dios que existiera México y quizás por eso no solo mandó a España, sino a Hernán Cortés. Pasa de su habitual revisionismo histórico a prácticamente un sermón religioso, aunque mayistas como Stephen Houston y David Stewart han puntualizado que Apocalipto creó una visión extraña y tergiversada de la civilización maya, que tomará años reformar y corregir, transformando a los antiguos mayas en las décadas venideras como personas entregadas caprichosamente al sadismo y crueldad. Y a pesar de las numerosas críticas de los especialistas a la cinta, es evidente que Zunzunegui crea una narrativa en paralelo para la película y la historia, a las que termina fundiendo, como si de un hecho histórico se tratase. Y aunque hubo sacrificios humanos en el área maya y prácticas de antropofagia, no hay evidencia de que éstas hayan sido realizadas como medio de subsistencia. Su afirmación parece retomar la hipótesis de Harner y Harris sobre la antropofagia para subsanar la falta de proteínas, aunque, en el caso de los académicos norteamericanos, hablaban de la zona mexica, y tal hipótesis fue refutada por Ortiz de Montellano y otros autores.
A continuación, señalaré algunos ejemplos de este tipo de retórica de desprecio. Señala Zunzunegui que al entrar los españoles y sus aliados a México Tenochtitlan e irse acercando a la plaza central, los olores eran cada vez más penetrantes e insoportables, a pesar de los collares de flores con que los locales recibían a los españoles para anular el hedor de la ciudad. Tenochtitlan olía mal. Observen cómo inteligentemente cambia la narrativa. El mito dice que los collares fueron colocados para disimular los olores de los castellanos, pero no tenemos evidencia de lo anterior. Sin embargo, pasa a un extremo opuesto. Los collares fueron puestos para anular el hedor de la propia ciudad. Ahora, Bernal y Cortés señalaron que los templos tenían un olor particularmente desagradable, y estaban todas las paredes de aquel adoratorio tan bañado y negro de costras de sangre, y asimismo el suelo, que todo hedía muy malamente. No obstante, el resto de la ciudad les pareció digna de admiración. Sin embargo, Zunzunegui, fiel a sus discursos totalizantes, convierte a Tenochtitlan en una ciudad por completo maloliente. Una ciudad en una isla. El lago ya huele mal, porque está rodeado de un sistema salitroso. Evidentemente, no hay drenaje de ningún tipo, y esas 100.000 personas comen a diario, con todo lo demás que eso conlleva, porque resulta que son seres humanos. Por momentos, parece recordar que Cortés y Bernal Díaz dijeron que los templos desprendían un olor desagradable, pero también olvida que el propio Bernal señala que las heces incluso se vendían. También vendían muchas canoas llenas de yenda de hombres que tenían en los esteros cerca de la plaza, y esto era para hacer sal o para curtir cueros, y que a lo largo de los caminos había una suerte de sanitarios públicos para evitar justo ese tipo de contaminación, mientras que Motolinía, a quien también cita en su obra, señala lo siguiente: Ansí mesmo tenía muchos jardines y vergeles, y en ellos sus aposentos, tenía peñones cercados de agua, y en ellos mucha casa, tenía bosques y montañas cercadas, y en ellas muy buenas casas y frescos aposentos, muy barridos y limpios, porque de gente de servicio tenía tanta como el mayor señor del mundo. Están tan limpias y tan barridas todas las calles y calzadas de esta gran ciudad, que no había cosa en qué tropezar, y por doquiera que salía Moctezuma, así en esta como por do había de pasar, era tan barrido y el suelo tan asentado y liso, que aunque la planta del pie fuera tan delicada como la de la mano, no recibiera el pie detrimento ninguno en andar descalzo. Pues, ¿qué diré de la limpieza de los templos del demonio, y de sus gradas y patios, y las casas de Moctezuma, y de los otros señores, que no solo estaban muy encaladas, sino muy bruñidos, y cada fiesta los renovaban y bruñían? Descripción similar a la que hizo Bernal Díaz del Castillo, de la ciudad hermana de Iztapalapa. Y desde que entramos en aquella ciudad de Iztapalapa, de la manera de los palacios donde nos aposentaron, de cuán grandes y bien labrados eran, de cantería muy prima, y la madera de cedros y otros buenos árboles olorosos, con grandes patios e cuartos, cosas muy de ver, y entoldados con paramentos de algodón. Después de bien visto todo aquello, fuimos a la huerta del jardín, que fue cosa muy admirable, bello y paseallo, que no me hartaba de mirar la diversidad de árboles y los olores que cada uno tenía, y andenes llenos de rosas y flores, y muchos frutales y rosales de la tierra. Y el que no hubiese drenaje no implicaba que los desechos terminasen en el lago, como intenta hacer ver Zunzunegui. Mencionan Blanca Elena Jiménez y José Elías Becerril. A pesar que los mexicas no tenían drenaje, y las aguas residuales terminaban en el lago que rodeaba la ciudad, recolectaban los desechos humanos y los transportaban en canoas para ser usados como fertilizante, en campos agrícolas o ser vendidos en los mercados para curtir las pieles. La orina también era recolectada, para ser usada después como mordiente para teñir las telas. Jacques Sustel señaló sobre la limpieza de la urbe, que a principios del siglo XVI parece haber sido saludable, gracias a la abundancia de agua, a los hábitos de limpieza de los habitantes y al clima de altura. Lo que hace Zunzunegui, como frecuentemente lo realiza, es tomar un dato cierto y llevarlo al superlativo. Si los templos huelen a sangre, ergo, la ciudad entera huele a lo mismo. Ejemplo claro de memoria selectiva. Omito lo que contradice mi tesis, pero recalco lo que la sostiene. Resultando además curioso que a pesar de haberle dedicado un libro a Cortés, y recientemente uno a Sahagún al que tuvo que haber leído, o leyendo al propio Bernal, convenientemente, olvida el manejo de residuos de Tenochtitlan, especificado por los tres autores. Soslaya, igualmente, el albarradón de Nezahualcóyotl. Y si bien hay una tendencia a la hipérbole, al superlativo, por parte de los cronistas, tanto para bien como para mal,
No hay sustento para terminar ese capítulo como lo hace Zunzunegui. Tenochtitlan olía a muerte. Este discurso de menosprecio lo viene manejando desde al menos el año 2023. En su libro Falsificar la historia, asegura que el medievo de Mesoamérica entonces no sería en definitiva el virreinato, sino el devenir de sucesos tras la caída de Teotihuacán, ese espacio histórico que los historiadores llaman posclásico. Tras la caída de una ciudad de dichas magnitudes, todo se sumerge en la oscuridad, todo es caos. Así, el posclásico, periodo de hegemonía mexica, es para Zunzunegui una época oscura, de la que habría de emanar la luz del virreinato. Los purépechas vivían sumergidos en el caos, los zapotecas, cualquier otra sociedad del posclásico. Para Zunzunegui, la caída de Teotihuacán solo trajo caos, aunque resulta curioso cómo en poco más de 5 años puede cambiar tanto el discurso de una persona. En un libro previo del propio autor, Maciosare, nuestro extraño enemigo, señaló que México nació heredero de un medievalismo crónico, traído por España. Ya desde el siglo XVI, la Nueva España fue la extensión americana del feudalismo medieval, ante una Europa que entraba en la modernidad, en el capitalismo, en la industrialización, y en términos religiosos, en la reforma. De este lado del océano, nos quedamos con la antigüedad, el feudalismo. Cambió de parecer, más bien cambió su público, su mecenazgo. Ahora escribe para la llamada hispanidad. El relato tenía que adecuarse, cambiar. He de decir que su libro está plagado de errores, capítulo tras capítulo. Cosa tristísima, porque es un ensayo de divulgación, que no pasa de ser un panfleto apologético pro-hispanista. Pasemos ahora a algunas hipótesis infundadas del autor, porque a lo largo del texto, Zunzunegui no tiene rubor en lanzar afirmaciones provocadoras, pero sin sustento histórico. Por ejemplo, la siguiente. La opinión se divide en la corte de Tenochtitlan. Moctezuma, que debió matar a decenas de hermanos para hacerse con el poder, comienza a hablar de pactar ante la inevitabilidad de los hechos. Su medio hermano, Cuitláhuac, de los pocos que no murió y también aspiraba al mando, habla de aniquilarlos. Ahora, la única fuente que le podría dar respaldo a la aseveración de Zunzunegui es una afirmación realizada por Gonzalo Fernández de Oviedo, cuando escribió que el padre de Moctezuma tuvo 150 hijos e hijas, de los cuales los más mató Moctezuma. El problema resulta que Oviedo entremezcla y confunde elementos que van desde la conquista de Tlatelolco por parte de los mexicas tenochcas durante el reinado de Axayacatl hasta la entronización de Moctezuma, más de 25 años condensados, mientras que Fray Diego Durán sí habla sobre esas purgas realizadas por Moctezuma al ser entronizado, aunque se limita a los funcionarios del Tlatoani anterior, a Huizotl, y no a los hermanos de Moctezuma. También mandó mudar todos los oficiales reales de la ciudad. Y si no es falsa, otra relación que en la Ciudad de México me dieron, diré que los mandó matar a todos, que ninguno quedó vivo de cuantos sirvieron al rey Ahuizotl. De hecho, Michel Grolich, en su libro Moctezuma, Apogeo y caída del Imperio Azteca, descarta el relato de Oviedo como fidedigno, remarcando, de nueva cuenta, que esas matanzas de funcionarios y de sus propios hermanos, atribuidas a Moctezuma, se pueden poner en duda, dado que solo aparecen en 2 fuentes relativamente tardías, y que probablemente se trató de rumores que amplificaron hechos reales. Si bien Oviedo, para el Caribe y los Lucayos, es una fuente bastante acertada, cuando habla de la América continental, tiende a errar mucho. Por ejemplo, cuando dice que el sucesor de Moctezuma fue Guatimozin, señor de Iztapalapa, hermano de Montezuma, volviendo a Cuauhtémoc, hermano de Moctezuma, y otorgándole el cargo de Cuitláhuac. Con lo anterior, podemos atisbar que si a Zunzunegui le sirve una fuente, cualquiera que sea, para hablar despectivamente de los mexicas, la toma por cierta sin el menor reparo. No hay crítica de fuentes. Aunque, personalmente, dudo que haya leído la obra de Oviedo. Incluso, dentro de los historiadores que abordan el México prehispánico, no es un texto muy socorrido. Supongo que lo leyó en el libro de Grolich, dado que en su libro, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, Zunzunegui tiene párrafos muy parecidos a los del historiador francés. Para Zunzunegui, mientras la fuente pueda comprobar su tesis, en la mayoría de los casos, la da por cierta. Sus mentiras llegan a tal grado que atribuye a Cuitláhuac una conjura para derrocar a Moctezuma en una sarta de errores increíbles. Asegura, hubo corrupción y malicia en Cuitláhuac cuando organizó el golpe de estado y el asesinato de su medio hermano Moctezuma, aprovechando la confusión generada por la presencia de Cortés y su gente, vislumbrando en Cuitláhuac
a la mente detrás que mueve los hilos y pasiones de la multitud. Nunca sabremos quién arrojó la piedra que mató a Moctezuma, pero detrás del individuo humano no deja de estar el brazo de Cuitláhuac. El pueblo mató a su Tlatoani. Ya no era su gran orador. Su medio hermano tomó el poder. Ahora, para no intentar sacar las cosas de contexto, o mejor dicho, para darles un mejor contexto, me di a la tarea de leer su libro Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, donde vuelve a remarcar la personalidad de Cuitláhuac, tachándolo de oportunista político, agregando a lo anterior que Cuitláhuac encontró la oportunidad que había estado buscando por años y convenció a los líderes guerreros de desconocer a Moctezuma y nombrarlo a él como Tlatoani. Sin embargo, sabedor que lo anterior es falso, más adelante, en el libro tiene que matizar. Cuitláhuac era el nuevo líder de los aztecas. No podría decirse de él que es el Tlatoani. En primer lugar, habría que puntualizar que Cuitláhuac ejercía el cargo de Tlacoxcalcatl, es decir, señor de la Casa de los Dardos. El segundo, al mando en el ejército mexica, posiblemente nombrado en los últimos años del reinado de Ahuizotl o al inicio del de Moctezuma II, lo que implica que a pesar de las posibles desavenencias entre los medios hermanos, Moctezuma confiaba en Cuitláhuac. Y lo de un golpe de estado orquestado por Cuitláhuac, en primer lugar, Moctezuma, prisionero, ya no tenía el mando de la ciudad que, con mucha dificultad, Cortés intentaba controlar. En segunda instancia, Clementina Babcock puntualiza que fue el propio Moctezuma quien aconsejó a Cortés liberar a su hermano para calmar los ánimos de la población después de la matanza del Templo Mayor. Tal suceso ya había generado una reacción abiertamente hostil de parte de los mexicas, mientras que para Patrick Johansson, Cuitláhuac probablemente no habría estado preso junto a la nobleza adjunta a Moctezuma. Puntualiza el historiador francés. El hecho de que Cuitláhuac, en 2 días, se hubiera vuelto el jefe de una insurrección que llevaba ya más de un mes, resulta inverosímil. Es decir, ante la inoperancia del Tlatoani cautivo, se le encomendó a Cuitláhuac la defensa de la ciudad. Incluso podríamos suponer, como lo hace Guilhem Olivier, que algunas fuentes parecen indicar que Moctezuma tuvo que ver con esta elección y que él dejó el poder a su hermano. Me parece que Zunzunegui entremezcla la rebelión de Cacamatzin, de quien Bernal, por un lado, dice que buscaba liberar a su tío de su cautiverio, es decir, a Moctezuma, aunque después termina por señalar que Moctezuma temía que le quitasen el gobierno de Tenochtitlan, mientras que la masacre de los hermanos de Moctezuma tiene al menos una fuente que, como he señalado, entremezcla acontecimientos muy distantes en el tiempo, además de las constantes confusiones entre personajes, por lo que podemos dudar de Oviedo. Postura compartida con Michel Grolich. Sin embargo, sobre la conjura de Cuitláhuac para hacerse del poder, ninguna de las fuentes señala algo similar. Es una hipótesis completamente infundada de parte de Zunzunegui, que, además, usa para exculpar de la muerte de Moctezuma a los españoles, haciendo culpable a Cuitláhuac. Así, el penúltimo Tlatoani se convierte en el autor intelectual de lo que hoy en día, entendiendo el anacronismo, llamaríamos un regicidio. En realidad, dentro de una tradición muy tardía, aunque evidentemente apócrifa, es Cuauhtémoc quien aparece gritándole a Moctezuma lo siguiente, cuando el Tlatoani intentaba calmar los ánimos de los mexicas. ¿Qué es lo que dice? Ese bellaco de Motecuzuma, mujer de los españoles, que tal se puede llamar, pues con ánimo mujeril se entregó a ellos de puro miedo. No le queremos obedecer, porque ya no es nuestro rey. En diciendo esto, alzó el brazo, y marcando hacia él, disparóle muchas flechas. Es decir, si pudiéramos atribuirle a alguien arrojar la pedrada, es a Cuauhtémoc, aunque repito, lo anterior es evidentemente apócrifo. Y para los grandes especialistas en el tema, por ejemplo, Eduardo Matos Moctezuma, el arqueólogo mexicano, considera que la muerte de Moctezuma fue ejecutada por los mismos españoles, al darse cuenta que el Tlatoani ya no ostenta el poder y que de nada le sirve, y más bien se convierte en una carga cuando preparaban su huida. Hay en Zunzunegui una necesidad constante de lavar, de exculpar el pasado, cosa absurda, porque el historiador busca comprender, explicar el pasado, no juzgarlo, y justo eso nos lleva a la parte final del análisis. Pasemos ahora a un análisis teórico de su estilo particular de escribir. ¿Tiene un nombre lo que hace Zunzunegui? En efecto, se llama revisionismo. No es algo nuevo dentro de la historiografía. Tan es así que mucho se ha escrito sobre la forma que tienen los revisionistas de escribir, y, con el advenimiento de las redes sociales, habríamos de incluir de hablar. Zunzunegui encaja con una precisión sorprendente en este tipo de autores. Pero,
¿Cuáles son las características del revisionismo? Aviser Tucker las define puntualmente. La historiografía revisionista se caracteriza por su predilección por los valores terapéuticos sobre los valores cognitivos, es decir, la evidencia, la explicación, el análisis, la coherencia, por mencionar algo, tienen menos importancia que el efecto producido en el lector. Los valores terapéuticos califican las proposiciones históricas, según el efecto que producen en el bienestar psicológico del público al que se dirigen. Hay una intencionalidad de mejorar el autoestima del lector a través de la historia. Una historiografía de autoayuda. Normalmente, ese tipo de historiografía lo hace de forma subrepticia, aunque en últimos años se esconde menos. Zunzunegui es claro ejemplo de lo anterior. Su historia es terapéutica. Los títulos de sus obras así lo reflejan. Los mitos que nos dieron traumas. México en el diván. 5 sesiones para superar el pasado. En la obra que analizamos en este video, el punto de partida es, naturalmente, una falacia. Falacia, argumentum ad consequentiam. Menciona Zunzunegui. Podríamos tener un mejor futuro si nos contamos una historia distinta. Si bien ya he señalado cómo miente, aquí, puntualmente, nos deja en claro lo que refiere Tucker, que es necesario adoptar una versión de la historia que produzca una mejor autoestima colectiva, sin que necesariamente sea verdadera. En el caso del hispanismo, fue María Elvira Rocabarea, en el año 2016, con un ensayo titulado Imperiofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, que propició la reapertura de una oleada de trabajos con visos historiográficos que se circunscribieron en recuperar ese pasado glorioso del Imperio Español. La mayor parte de estos textos han sido escritos por personas ajenas al mundo de la historia como disciplina, es decir, politólogos, filósofos, arquitectos, periodistas, entre otros, quienes aprovecharon el éxito mediático del texto de Rocabarea, incrementando las páginas de esa corriente revisionista. Rocabarea, Gullo, Zunzunegui, por mencionar algunos, inyectan autoestima a través de la historia. La propia Rocabarea parte de un eje compartido, según sus propias palabras, para combatir ese complejo de inferioridad español, y cierra su libro con una frase idéntica a Zunzunegui. Para eso, para ayudar a poner en claro no el pasado, sino el futuro, se ha escrito este libro. Esta clase de libros instrumentaliza la historia, renunciando a la comprensión crítica del pasado, ofreciendo en su lugar caricaturas maniqueas que, lejos de buscar la verdad, tienden a validar ideológicamente posturas y proyectos políticos en aras de fomentar nacionalismos baratos. Para finalizar, he de decir que esperaba mayor rigor en los libros de Zunzunegui, especialmente porque sus fanáticos constantemente me mencionan, en comentarios, que en sus textos desarrolla mejor sus ideas. Pero sus libros son básicamente sus entrevistas y conferencias vaciadas por escrito. No hay aparato crítico, no se vislumbra una metodología, la teoría es prácticamente nula, y hay indicios de que toma idea de otros autores, y las plagia sin otorgarles el crédito correspondiente. Un saludo y hasta la próxima. Por cierto, si van a comentar y contradecirme, espero naturalmente que lo hagan citando fuentes, y de preferencia en estilo Chicago.